Buenos días, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor que nos da otra vez el privilegio de estar aquí en este lugar de reunión donde como iglesia acostumbramos hacerlo en determinados días de la semana, y una vez más el Señor nos ha prestado la vida y la suficiente salud para estar aquí unos con otros y presentando esta adoración a nuestro Dios, que esperamos que sea toda de su agrado. Es para Él, es para darle gusto a nuestro Dios. Y vamos a tener el tema de hoy. El tema de hoy se titula Tomando decisiones correctas. Tomando decisiones correctas. Vamos a la introducción. Dios, por medio del profeta Isaías, nos dice ahí en el capítulo 1, versículo 17, le dice al pueblo de Israel lo siguiente, o le decía en ese tiempo: aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Les está diciendo, o les dijo en aquel tiempo el profeta Isaías a la nación de Israel, que andaba, por cierto, bastante desviada del camino. Le dice: aprendan a hacer el bien, busquen juicio, buscad el juicio. Como cristianos, espero, todos procuramos hacer el bien, ¿así es? Procuramos hacer lo que es bueno. Quizá nos equivoquemos a veces, pero que no sea adrede. Ahora, ¿cómo podemos saber lo que es bueno? Es decir, lo que es recto delante de Dios. ¿Cómo lo podemos saber para entonces hacerlo? Para eso tenemos nosotros lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Ahí en la Biblia se contiene varios versículos o pasajes en donde se nos dice que determinada acción, por ejemplo, es pecado y no la debemos hacer. Por ejemplo, tenemos la mentira, ¿es pecado? El chisme, la murmuración. Sí saben, entonces la maledicencia, decir malas palabras, ¿es pecado o no es pecado? ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿El adulterio es pecado? ¿El robo? Sí, ¿verdad? Todas estas cosas que le acabo de mencionar y otras más, sabemos que no son correctas porque la Biblia explícitamente, quiero subrayar esta palabra, explícitamente nos dice que es pecado. Explícitamente nos dice que es malo. ¿Ok? Está claramente en la Biblia diciendo que eso es pecado. Estas acciones y otras como estas. Pero también hay otros pasajes en las Escrituras que nos dice lo que es bueno, que es correcto, que es recto delante de Dios. Por ejemplo, si yo les preguntaría, ¿amar al prójimo es bueno? Sí, ¿verdad? ¿Perdonar las ofensas es bueno? ¿Y el rencor? Ese no, ¿verdad? Perdonar es lo contrario del rencor. Si perdonar es bueno, el rencor es malo. Hablar la verdad, sabemos que es bueno. Orar es bueno. Escudriñar las Escrituras es bueno. Honrar a los padres es bueno. Todas estas cosas sabemos que son buenas. ¿Por qué lo sabemos? Por la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia refleja el carácter de Dios. Es decir, las cosas son buenas o son malas de acuerdo con el carácter de Dios. Y ese carácter está expresado en su palabra, que es la Biblia. Bien, entonces en todos estos aspectos no tenemos la menor duda de que es correcto y que es incorrecto. Si alguien, por ejemplo, les propiciera: mira, vamos a robar a esa persona, la vamos a estafar, ¿qué dirían ustedes? No, eso es malo, eso es pecado, no lo voy a hacer. Pero si por el contrario les dice: oye, te invito, vamos a tener un tiempo de oración, o vamos a escudriñar las Escrituras, o vamos a testificar de Cristo a unas personas, ¿esos qué sería? Claramente es bueno. Diríamos: muy bien, eso sí, lo debo y lo puedo hacer porque es correcto delante de Dios. Pero
les pregunto, ¿y qué hay acerca de esas cosas en donde la Biblia no dice explícitamente si es bueno o es malo? ¿Hay cosas así o no en la Biblia? Que decimos, bueno, esto no viene en la Biblia, no dice si es bueno o es malo, ¿lo debo o no lo debo hacer? De eso es lo que quiero tratar el día de hoy, de esas cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, ir al cine, ¿es bueno o es malo? No viene en la Biblia nada del cine, ¿verdad? Porque ni existía el cine en aquel tiempo. Algunas personas, si les preguntan, le van a decir, no, ir al cine es pecado, no, de un cristiano no debe ir al cine. Y otros les van a decir, no tiene nada de malo, es una forma de pues esparcimiento, etcétera, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Otro ejemplo de cosas que no vienen en la Biblia, ver la televisión, ¿es bueno o es malo? Hay quienes tienen la idea de que ver televisión es algo pecaminoso y no tienen televisores en su casa para no verlos ellos ni que los vean sus hijos. No hay televisión en hogares así. No sé si ustedes conozcan algún hogar así que no tienen televisión, porque si la televisión es pecado. Y hay otros que dicen, no, la televisión no tiene nada de malo. Algunos programas, pero no toda la televisión es negativa, es pecaminosa. Bien, por ejemplo, otra cosa más, hablando de televisión, algo que se le parece mucho a las computadoras. La pantalla de una computadora es lo mismo que la pantalla de una televisión. Hay quienes dicen, la computadora es un instrumento de Satanás. Yo he escuchado eso. Es un instrumento satánico. ¿Cuántos usan computadora? Hijos de Satanás. Bueno, según el concepto de algunos, la computadora es algo satánico, es un instrumento de Satanás. Y no tiene computadoras, no usan computadoras. Otros dicen, no, la computadora no tiene nada de malo, es una herramienta muy útil para el trabajo, es una herramienta muy útil para la escuela, ¿verdad? Para estudiar, para investigar, etcétera. La Biblia no habla nada de las computadoras, ni de las televisiones, ni del cine. ¿Qué les parece, por ejemplo, ponerse determinada prenda de vestir que está de moda? La Biblia nos da una noción de lo que le agrada a Dios, pero no dice específicamente no te pongas esto, ¿verdad? Que ahora está de moda. Unos dirán sí, otros dirán no. ¿Qué les parece? Otro más, imprimirse un tatuaje en la piel. ¿Dice la Biblia algo al respecto? Sí, pero está en el Antiguo Testamento. Era parte de la ley de Moisés que prohibía que las personas hicieran tatuajes, y nosotros, cualquiera puede decir y lo sabe, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y si queremos obedecer una parte de la ley, dice la Biblia, tenemos que obedecer toda la ley, porque quien viola un punto está violando toda la ley. Entonces, si nos queremos ceñir a una prohibición en el Antiguo Testamento, tendríamos que usar todas las prohibiciones del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento resulta que no dice nada acerca de los tatuajes. Entonces, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Cómo ven? Escuchar determinada clase de música o canciones del mundo, ¿será correcto o será incorrecto? Bueno, ya les puse varios ejemplos. En todos estos ejemplos estoy seguro que si van con un hermano en Cristo o van con otro, por ejemplo, van con el pastor de una iglesia o van con el pastor de otra o con el de otra y le preguntan, oiga, ¿esto está malo, esto es pecado? No, uno les van a decir, sí, eso es pecado, y otro va a decir, no, no es pecado, no tiene nada de malo. ¿Ya me explico bien? Unos van a decir que sí, otros les van a decir que no. Bueno, a continuación quiero proponerles algunos principios para, aquí le pongo, principios para tomar una decisión para aquellos creyentes que con sinceridad quieran agradar a Dios. Y subrayo, que sean sinceros,
que sinceramente quieran agradar a Dios, les quiero presentar unos principios para tomar decisiones en aquellos asuntos en donde la Biblia no nos dice explícitamente que sea pecado o que no sea pecado. ¿Ok? Algunos principios para poder decir esto o esto lo voy a hacer o no lo voy a hacer si quiero agradar a Dios, porque no sería correcto. ¿Ok? Vamos a ver primero, el primer principio, el de la conveniencia. Conveniencia. Ahí está una pregunta, ¿esto espiritualmente me conviene? Miren, una lectura superficial de la palabra de Dios nos puede llevar a un error. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué? Libertad. Somos libres en el Señor. Repito, una lectura superficial nos puede llevar a pensar, pues aquí dice Pablo que hay libertad de los que estamos en el Señor. El mismo Señor Jesucristo, en Juan 8:36, hablando con unos fariseos, les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres seréis. Así que una persona que lea esto así por encima puede decir, entonces aquí la Biblia dice que yo puedo hacer cualquier cosa y no peco, soy libre de hacer lo que yo quiera. Ahí dice, seréis libres, ¿verdad que sí dice? Pero ¿es cierto eso? ¿Cómo ven? ¿Es cierto o no es cierto que podemos hacer cualquier cosa y no cometemos pecado? No es cierto. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia dice claramente que ciertas cosas que hagamos van a ser pecado, constituyen un pecado, y ya mencionamos algunas, ¿verdad? Ya dijimos mentir, robar, el adulterio, etcétera. Claramente está en la Biblia diciendo que es pecado. Así que no se debe interpretar estos versículos de esa manera superficial. Pero para lo que no está prohibido en la Biblia, en la palabra de Dios, para nosotros como iglesia, el apóstol Pablo propone este principio que yo le estoy diciendo, el de la conveniencia. Allá en 1 Corintios 6, versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Quieren leer conmigo otra vez esta parte? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Quiero repetir esto, una aclaración. Cuando el apóstol Pablo dice todas las cosas me son lícitas, no se refiere literalmente a todas las cosas. Otra vez, cuando Pablo dice todas las cosas me son lícitas, no se refiere literalmente a todas las cosas. Porque ya sabemos que hay cosas que son pecado. Está en la palabra de Dios, esto es pecado. Entonces, no es todas las cosas en forma literal. Pablo está hablando de aquellas cosas que no están prohibidas en la palabra de Dios, en aquellas cosas que no son ilícitas y por lo tanto son lícitas. Todas esas cosas, dice, me son lícitas, las cosas que no están en la Biblia como pecado. Pero dice, esas cosas que me son lícitas, que no están prohibidas, dice, no todas me conviene hacerlas. Ese es el principio, no todas convienen. Ahora, cuando la Biblia dice convienen, no habla del aspecto, por ejemplo, económico. Esto me conviene porque voy a ganar más dinero. Me conviene vender 1 kilo de 800 gramos porque voy a sacar más dinero. Me conviene vender gasolina, en lugar de dar 1 litro, dar 900 mililitros, ¿verdad? No está hablando de si me conviene económicamente, ni si me conviene políticamente, ni si conviene psicológicamente o lo que ustedes quieran.
La Biblia es un libro que trae principios espirituales. Está hablando de cuestiones espirituales, no políticas, ni económicas, ni otro tipo de cosas. Así que está hablando de una conveniencia que espiritual. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene a mi vida espiritual. Y por eso esas cosas que en la Biblia no están claramente estipuladas, muchas veces porque no existían en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces dice este principio, no todas me convienen. Por lo tanto, apliquemos este principio y cada vez que tengamos que tomar decisión sobre si algo será bueno o no será bueno que yo lo haga, preguntémonos, ¿me conviene para mi vida espiritual hacer esto? ¿Me conviene para mi vida espiritual hacer esto? ¿Mi vida espiritual se reforzará por hacer esto que estoy pensando hacer? ¿Sí o no? ¿Esto fomentará mi santidad? ¿Sí o no? Y ya dependiendo de la respuesta, ustedes podrán saber si se debe o no se debe hacer, si será agradable o desagradable a Dios. Otro principio es el de la edificación. ¿Esto me edifica? ¿Esto que es lícito me edifica? ¿Esto que no está estipulado en la palabra de Dios me edifica? 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que está diciendo es, todas las cosas que no son malas en sí mismas son lícitas, pero no todo edifica. La palabra edifica en griego en este texto es la palabra oikodomé, que significa construir una casa. Acá algunos hermanos le van a entender muy bien porque se dedican a eso. Oikodomé, el hermano Abundio se dedica a oikodomé, construir casas. Acá la construcción de la que estamos hablando en el versículo de arriba es de nuestra vida espiritual. Así que les pregunto, ¿qué clase de construcción queremos hacer en nuestra vida espiritual? ¿Qué clase de edificación queremos hacer con nuestra vida espiritual? ¿Se acuerdan ustedes de el hombre sabio y el hombre necio que viene ayer en Mateo 7? Que dice que los dos construyeron una casa, pero uno construyó la casa sobre la roca. Vamos a actualizarlo. Uno construyó la casa poniéndole una cimentación de concreto y varilla, y el otro construyó su casa sobre la arena, le puso como cimentación pura tierrita y se le echó y ya. Y sobre eso edificó las paredes el techo y todo lo demás. Bueno, dice la Biblia, vino tempestades, vinieron vientos, ¿y qué pasó? La primera casa, la que estaba sobre la roca, se sostuvo, pero la otra, lógicamente, se derrumbó y fue grande su ruina. Ahora yo les pregunto, desde el punto de vista material, hablando materialmente, ¿es pecado construir una casa sobre la arena? ¿En alguna parte de la Biblia dice que sea pecado? ¿Verdad que no? Así que si ustedes quieren construir una casa sobre la arena, pues háganlo. ¿No es pecado? ¿Peco? No, no peco. ¿Pero qué? Pero es una tontería, es una necedad hacer eso, ¿no les parece? Se les va a caer, es gasto, van a gastar dinero, esfuerzo, tiempo en algo que se va a derrumbar fácilmente. Así que todo me es lícito, sí, puedo construir una casa sobre la arena, pero no me conviene, no es una buena edificación eso. ¿Está claro? Es lo que dice aquí el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo es para una buena edificación. ¿Queremos edificar bien nuestra vida espiritual? Bueno, hagámonos preguntas como esto. ¿Hacer esto me edificará en mi vida espiritual?
¿Hacer esto me va a edificar en mi vida espiritual? Cuando piensen o estén dudando si o no hacer algo. ¿Hacer esto incrementará mi madurez espiritual? ¿Seré más maduro espiritualmente haciendo esto? Finalmente, ¿hacer esto me hará más semejante a Cristo? Cosas que son lícitas no están prohibidas en la palabra de Dios para nosotros como iglesia, en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, pero hacer esto me hará más semejante a Cristo. Bueno, tercer principio, el de la esclavitud. Esto me pondrá en esclavitud. Esto me pondrá en esclavitud. Me regreso a 1 Corintios 6:12, estamos hablando de 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 10:23. En 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ayer el hermano Ulises, me parece, mencionó este versículo y no sabía que yo iba a hablar de él. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Hay cosas que nos esclavizan, sí o no? Que estamos dejando que nos esclavicen. Entonces no hay que hacerlas. Punto. O hay que tener mucho cuidado. Miren, lo que está diciendo Pablo es: todas las cosas me son lícitas, pero yo no le voy a ceder el control de mi vida a ninguna de ellas. Yo no le voy a ceder el control de mi vida a ninguna de ellas. Y qué cosa tan tremenda, porque Dios desde la creación nos dio el dominio al hombre sobre las cosas. Cuando lo creó, le dio el dominio sobre las cosas que él había creado. Allá en Génesis 1:28 dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está dándole dominio al hombre. Ustedes juzguen las cosas en la tierra y señoreen sobre estas cosas que yo he creado, les dice Dios al hombre. Y para los que puedan decir: bueno, eso fue en la creación, fue antes de que el hombre pecara, pero después pecó y ya no vale. ¿Saben qué? Esto mismo viene después de que el hombre pecó. La misma aseveración viene en la Biblia después de que el hombre pecó, mucho tiempo después de que el hombre pecó. Varios miles de años después de que el hombre pecó, se vuelve a repetir este dominio que Dios dio al hombre sobre las cosas que él había creado. ¿Dónde está eso? En el Salmo número 8. Oh Señor, cuán grande es tu nombre. Cuando veo las cosas, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, etcétera, etcétera. Le hiciste poco menor que los ángeles. Y me voy en el libro de los Salmos, en el capítulo 8, versículo 6 al 8, dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Dios nos dio el dominio sobre las cosas que él había creado. El Salmo 8 lo repite. Ahora, fíjense, Dios nos dio el dominio sobre las cosas, pero qué tremendo, decía yo, que sin embargo les pongo yo, es asombroso cómo el hombre cede su soberanía a cosas pequeñas. Teniendo la soberanía nosotros sobre las cosas, cedemos esa soberanía a las cosas sobre nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos hombres han echado a perder su vida porque se han dejado dominar por las bebidas alcohólicas? ¿Cuántos hombres han echado a perder su vida, y no solamente la de ellos, sino también la de su familia?
la de sus seres queridos, porque han dejado que las bebidas alcohólicas lo dominen, lo esclavicen a un vicio que no tiene nada de bueno. A propósito, ¿viene alguna prohibición en el Nuevo Testamento? Pero me conviene, me edifica, me esclaviza. Sí, sí, mucha gente se esclava de las bebidas alcohólicas. Esclava, no se puede quitar ese vicio. Pablo dice: yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Algunos poquitos como que no les gustó. Se me hace que algunos están esclavizados por ahí. Bueno, bebidas alcohólicas. Otro ejemplo: ¿cuántos terminan muertos con cáncer en los pulmones o en la garganta porque se han dejado dominar por el tabaco? ¿Viene alguna prohibición en la Biblia acerca de fumar? Y una mugrita, cosita así de este tamañito y delgadita, esclaviza al hombre que debería señorearse sobre esas cosas. Y lo lleva a la muerte. Seguramente ustedes conocen a alguien o tienen algún familiar que murió por esa situación. Yo sí conozco varios. Y diciéndoseles: mira, esto te va, es más, en la misma cajetilla dice: este producto produce cáncer, ¿sí o no? Ahí dice, y de todas maneras ahí están. Se han dejado esclavizar por el tabaco hasta llegar a morirse. ¿Cuántos están en la cárcel? O si no están en la cárcel, están prófugos de la justicia, se andan escondiendo porque están perseguidos, porque se dejaron dominar por el dinero que no era de ellos. Es increíble, hay gente que tenía una posición social muy elevada, muy buena, tenían autoridad en el gobierno, etcétera, y ahora están en la cárcel porque se dejaron dominar por esa avaricia hacia el dinero. Se esclavizaron al dinero. A un billetito, miren, vamos a ver cuál sale aquí. Salió este. A un papelito como estos se esclavizan. Son esclavos. Y algunos se la pasan trabajando 12 horas al día, las 7 días de la semana, por un papelito así como este. Esclavos del dinero. Esclavos. No, es que voy a perder el tiempo extra, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esclavos del dinero. Se han dejado esclavizar. ¿Cuántos se dejan esclavizar por, vamos a hablar de cosas más para acá? ¿Cuántos se dejan esclavizar por la televisión o la computadora? Levanten la mano. No, no la levanten. Hay personas que pasan horas, pero horas pegados a la pantalla de un televisor o pegados a la pantalla de una computadora, perdiendo el tiempo inútilmente, pudiendo hacer otras cosas útiles, necesarias, importantes, y están ahí horas y horas y horas pegados a la persona. Se han vuelto esclavos del televisor, esclavos de la computadora. ¿Dicen amén? Ahí están, esclavizados, se han convertido en sus esclavos. Bueno, este es un reciente avance tecnológico que también ha esclavizado a muchos. ¿Ya saben cuál voy a poner? El celular. El celular. ¿Cuánta gente se ha vuelto esclava del celular? Pablo dice: todas las cosas me son lícitas. ¿Es pecado usar un celular? No, pero si me esclaviza, sí se convierte en algo malo. Personas que no pueden despegarse de su celular, todo el tiempo están con su celular.
y lo traen prendido y van manejando. ¿No han visto mucha gente? A lo mejor ustedes también lo hacen. Van manejando y van con su celular, tic, 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 tic. Ay, ya se puso el verde y no me he dado cuenta. Eso es lo mínimo, pero ¿qué tal si atropellan a alguien? O van y se ensartan en algún lugar. ¿Ha pasado? Sí, muchas veces. Además, peatones que van con su celular, se atraviesan la calle, ¡pah!, te las atropellan. Esclavos. Hace poquito, Maite me decía que pasó un motociclista así, haciendo malabares y texteando con su celular. En motocicleta. Bueno, son tan esclavos que ni siquiera pueden apagar el celular el tiempo que dura el culto en la iglesia. Y suena el celular, bueno, sí. No, mira, es que pon a cocer los frijoles porque para cuando llegue ya estén bien hechos. Sí, ándale. Estamos en pleno culto, esclavizados por el celular. Y se les pone al principio, ¿verdad? Paga tu celular. ¿Cuántos lo hacen? Nadie. Yo ni lo traigo. No traigo celular. Nada. ¿Para qué? No lo voy a usar. Ya la hermana salió porque le sonó el celular. Muy bien. Así que Dios nos ha permitido tener todas estas cosas que son lícitas, ¿sí? Pero para que nosotros gobernemos sobre ellas, no para que ellas nos esclavicen a nosotros, ¿está claro? Entonces preguntémonos, cuando veamos hacer algo, ¿hacer esto me pone en esclavitud? Si la respuesta es sí, no lo hagas. Si quieres agradar a Dios, si quieres hacer lo que es bueno delante de Dios con sinceridad. Hacer esto, ¿estoy haciendo un buen uso de mi tiempo? Pregúntense, pero por favor, no se engañen, contéstense con sinceridad estas preguntas. Contéstenlas con sinceridad, no autoengañándose. Cuarto principio, el ejemplo. Esto será de ayuda para otros cristianos. Lo acabamos de leer ahorita en la lectura bíblica al inicio del culto. Miren, al tomar una decisión acerca de algo, caray, faltó un párrafo aquí. Bueno, quién sabe. Al tomar una decisión acerca de algo, no solamente debemos pensar en nosotros mismos, sino también debemos pensar en los demás. ¿Están de acuerdo? Cuando yo digo esto estará bien que lo haga o no estará bien que lo haga, la Biblia no lo prohíbe, no dice que sea pecado, pero ok, al hacerlo, ¿le voy a poner un mal ejemplo a otra persona? ¿O lo voy a herir, lo voy a lastimar, lo voy a afligir a otra persona si yo hago esto? Si la respuesta es sí, entonces no se debe hacer, está mal. Y el apóstol Pablo habla sobre esto refiriéndose a la comida, por ejemplo. Recordemos que en aquel tiempo muchos ofrecían, así como, pongámoslo en el tiempo actual, la gente que lleva alimentos y los pone en el altar de los muertos el, ¿qué? 2 de noviembre, por ahí. Sí los han visto, ¿verdad? Bueno. Ahí se lo ponen y se lo ponen a sus muertos y ponen una foto del abuelito, del papá, del tío, del quién sabe qué. Pasan algún tiempo y viene el muerto y se come los alimentos. No, ¿verdad? No se los come. Ni se entera. Bueno, ¿quién se come eso? Es alimento, es comida, es pan, es fruta, tamales. ¿Quién se los come? ¿Se tira a la basura? No, se lo come la misma gente que puso eso u otras personas ahí cercanas. Se los come. Algunos dirán que eso es pecado, otros dirán que no. El apóstol Pablo, en aquel tiempo había una costumbre similar, traían los alimentos y los ofrecían a los ídolos. Y luego algunos esos alimentos los comían en su casa. ¿Era malo?
Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 8, del 8 al 11. Si bien la vianda, se refiere a ese tipo de alimentos, no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Habrá personas que piensan, si tú comes de lo que se puso en el altar a los muertos, es pecado. No, ¿cómo vas a hacer eso? Dice Pablo, yo tengo libertad para comer lo que quiera. Pero si eso sirve de tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué tal si esa persona, viendo tu ejemplo, dice, pues yo también voy a comer, aunque en su conciencia él cree que está mal? Y si en su conciencia está mal y lo hace, está pecando. Entonces dice, no será estimulado a comer los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, debemos pensar en los demás, nuestras acciones debemos cuidar que no vayan a perjudicar a otra persona, a herir, a afligir a otra persona o a ponerle un mal ejemplo a otra persona. Imagínate que tú estás delante de una persona que tiene problemas con la bebida alcohólica, que fácilmente, nomás que empiece tantito y le sigue, y tú te sirves una copita de vino delante de él, ¿qué vas a hacer? Estás provocando la tentación para que él caiga. ¿Me explicó? Así dice Pablo, entonces yo sé que puedo y tengo libertad para comer lo que quiera, pero si esto que voy a comer perjudica a mi hermano, él concluye, no voy a comer. Dice en el versículo 13 del capítulo 8 de 1 Corintios, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Está entendido? Debemos cuidar que lo que hacemos, no solamente pensemos en nosotros mismos, está bien o está mal para mí, sino también en nuestro prójimo, en nuestro hermano. Cuidar lo que pudiéramos ponerle de mal ejemplo o dañarlo, entristecerlo, afligirlo por nuestro actuar en libertad. Otro ejemplo del mismo Pablo, por ejemplo aquí tenemos, él habla de su derecho que tiene a recibir un salario como siervo de Dios, como ministro de Dios. Dice y pregunta, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién? Pues nadie. Son preguntas retóricas, ¿verdad? No, un soldado le pagan por su trabajo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, él sabía que tenía el derecho lícito de recibir un salario de las ofrendas que la iglesia reunía. Tenía derecho. Y todo ministro tiene derecho. Yo podría decir, yo también tengo derecho. Pero el apóstol Pablo decía, si este derecho puede perjudicar a alguna persona que pudiera ser alcanzada para Cristo, yo prefiero no recibir salario. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él tenía derecho a recibir un salario por su servicio al Señor.
Pero ¿saben qué es lo que pasa muy seguido? Que la gente no se acerca a las iglesias porque dice, no, ahí lo único que quieren es tu dinero. ¿A poco no les han dicho así? No, mira, ese pastor nomás quiere que ofrendes y que ofrendes porque mira, de ahí le queda la lana. Eso es su interés. Y yo sé de pastores que cuando un hermano falta a la iglesia, van a su casa y le dicen, hermano, faltaste el domingo, pero vengo aquí para que me des el diezmo. Porque el diezmo es para ellos y el resto de las ofrendas es para los gastos de la iglesia. Entonces la gente viendo esas cosas no quiere saber nada de la iglesia evangélica. Pablo sabía eso y dijo, no me pague nada, yo trabajo, me mantengo y voy a servir al Señor. Y es la misma posición que tenemos nosotros también. Para que nadie diga, es que de ahí se queda con una cantidad. Ese es el pensamiento de Pablo, para no perjudicar a otros que pudieran ser alcanzados para Cristo. Dijo, trabajo gratis, voy a trabajar gratis. Y hay muchos hermanos y hermanas que no son capaces de hacer eso. Trabajar gratis para el Señor. Hay iglesias en donde el que toca, cobra. El que dirige aquí al frente, cobra. El que toca la batería, cobra. Así, todo el mundo cobra. Bueno, así que entonces, antes de tomar una decisión, hagámonos estas preguntas. ¿Este ejemplo será de ayuda para otros cristianos? ¿Estoy haciendo algo que marca un ejemplo para ellos? Vamos al último principio, el de la imitación. ¿Esto está de acuerdo, está coherente con la imagen de Cristo? Este principio es muy importante y nos podemos evitar muchos problemas si lo ponemos en práctica antes de decidir hacer o no hacer alguna cosa. Y es más, nos puede resolver muchas dudas acerca de si algo estará bien o no estará bien hacerlo. Lo que nos está diciendo este principio es, veamos a Cristo, imitemos a Jesucristo. Si lo imitamos, no nos vamos a equivocar en lo que hacemos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el apóstol Juan escribe, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Tú dices que eres cristiano, entonces debes andar como anduvo Cristo. Qué bueno que vino aquí a la tierra, que se hizo hombre como nosotros y anduvo aquí caminando y haciendo y actuando, porque viendo lo que él hizo o lo que él no hizo, nos sirve de ejemplo a nosotros para saber qué debemos hacer o qué no debemos hacer, aunque no esté prohibido en la Biblia. ¿Me explico bien? Viendo su ejemplo decimos, esto es correcto porque Cristo lo hacía, o esto es incorrecto porque Cristo no lo quiso hacer. Viendo su ejemplo, imitándolo a él. El apóstol Pablo también escribe 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Invita a la iglesia a imitarlo a él porque él estaba imitando a Cristo. En otras palabras, que la iglesia imite a Cristo. Imítenlo. Desgraciadamente, ¿saben qué? Muchos creyentes, en lugar de estar imitando a Cristo, están imitando los hábitos, las costumbres, las prácticas del mundo. En lugar de estar imitando a Cristo, están imitando al mundo. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace el artista favorito en la televisión? ¿Qué hace el artista de cine? ¿Qué hace el cantante de moda? Yo también lo voy a hacer. Como él usa aretes, yo me voy a poner aretes. Como él se tatuó, yo también me voy a tatuar. Como él se mueve de esta manera, yo también. Como él fuma marihuana, yo también. Como el artista de moda se viste con una faldita bien cortita, yo también. Imitando al mundo, no a Cristo.
¿Y eso saben que sí está prohibido en la Biblia? ¿Saben que imitar al mundo está prohibido en la Biblia? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, no imiten al mundo. En otras versiones dice así. Muchos creyentes están imitando al mundo. Es que está de moda, así que así me visto, así me pongo, esto me quito. ¿A quién están imitando? Al mundo. A los cantantes, a los artistas, a los personajes públicos. Es el mundo. No os conforméis a este siglo. La palabra conforméis, dice, es asumir una expresión externa que no refleja lo que está en el interior. Si tú eres cristiano, compórtate como cristiano. Si en tu interior tú eres cristiano, tú tienes a Cristo en tu corazón, compórtate por fuera como cristiano, vístete por fuera como cristiano, habla como cristiano, haz cosas de cristiano, no como mundano. Si te comportas como mundano, te vistes como mundano, hablas como mundano, pues entonces que eres mundano, no eres cristiano. Punto. Imitar a Cristo. ¿Está bien claro? De modo que para poner en práctica este principio, preguntémonos, ¿el Señor Jesús lo haría? Tengo duda de si debo hacer esto o no debo hacer esto. Pregúntate, ¿Jesús lo haría? ¿Jesús lo haría? ¿Tú crees que Jesús haría eso? Otra pregunta, ¿Jesús diría esto? ¿Jesús hablaría así como tú estás diciendo que se puede o no se puede hablar? ¿Jesús diría esto? Y una última pregunta, si Jesús estuviera en mi lugar, ¿haría esto? Es una buena pregunta para hacerse todos los días y a cada rato. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Haría esto o no lo haría? No viene prohibido en la Biblia, no, pero ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? No qué hace el mundo, no qué hace tu artista favorito, no qué hace tu maestro o tu maestra en la escuela, no qué hace ni siquiera tu hermano en Cristo, ¿qué haría Cristo? Bueno, 5 principios. Y por ahí entre paréntesis podemos agregar uno que no lo puse porque ya hablamos el otro día de él. Hablamos acerca de que nosotros, ¿para qué estamos aquí? Para glorificar a Dios, ¿se acuerdan? Para gloria mía, dice, los he creado, los formé y los hice. Todo lo que hagamos debe ser para gloria de Dios, para glorificar a Dios. Así que otra pregunta también que nos debemos hacer es, ¿esto que quiero hacer glorifica a Dios? ¿Le da la gloria y la honra a Dios o no? Bueno, conclusión. Pablo dice, todo me es lícito. Sí, todo aquello que no está prohibido por Dios en las Sagradas Escrituras, tenemos la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo. Pero, ¿me conviene espiritualmente? El principio de la conveniencia. ¿Me edifica espiritualmente? El principio de la edificación. ¿Me puede esclavizar? El principio de la esclavitud. ¿Es un buen ejemplo para mis hermanos menores? El principio del ejemplo. Y por último, ¿lo haría Jesús? ¿Lo haría Jesús? Estas son preguntas que yo les sugiero hacerse, estos principios, para tomar una decisión sobre si algo pueda ser o no agradable a Dios. Y no quisiera quedar en teoría. Voy a hacer un ejemplo, vamos a hacer una práctica, vamos a llevar a la práctica lo que acabamos de decir. Una de las cosas que mencioné que no están en el Nuevo Testamento prohibidas, sí en el Antiguo Testamento, en el pacto de Moisés, es el tatuaje. ¿Se acuerdan? Lo dije.
¿Está prohibido en el Nuevo Testamento para la iglesia? No, no viene esa prohibición. ¿Viene para el antiguo pacto? Sí, está prohibido en el antiguo pacto. Pero preguntémonos, ¿me conviene para mi vida espiritual ponerme un tatuaje? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me hace más santo, me hace más espiritual ponerme un tatuaje? ¿Qué respondemos? No, ¿verdad? No. Segunda pregunta, ¿edificará mi vida espiritual? ¿Usar un tatuaje me va a edificar espiritualmente? No está prohibido, pero ¿me va a edificar espiritualmente? ¿Sí o no? ¿Aumenta mi madurez espiritual? ¿Me hace más maduro espiritualmente usando un tatuaje que no usarlo? Respuesta, no. ¿Me esclaviza? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿por qué? Porque es permanente. Ya se me quedó ahí pegado, no me lo puedo quitar. Me esclavicé a un tatuaje. Es más, es como una droga. ¿Por qué? Porque la gente que se hace un tatuaje luego quiere hacerse otro, y luego quiere hacerse otro y otro, como las drogas. Prueban una vez una droga y luego quieren volverla a probar y luego quieren volverla a probar. ¿Me esclaviza? Sí, me esclaviza. ¿Qué más? ¿Le doy un buen ejemplo a mi hermano menor? ¿Es un buen ejemplo? ¿Consideran que es un buen ejemplo que otras personas deben seguir? ¿Otros creyentes deben seguir? No, y además puede lastimar a otras personas, puede afligir a otras personas. No debemos pensar nomás en nosotros mismos. Yo quiero y qué. Bueno, le doy mal ejemplo a otra persona y además puedo afligir a alguien, a un ser querido que le va a afligir que yo me haga un tatuaje. Si eso va a pasar, no lo debo hacer. La última pregunta, ¿Jesús se haría un tatuaje? ¿Ustedes piensan que Jesús andaría tatuado el día de hoy si viniera? ¿Cómo qué tatuaje se pondría, hermana? Digo, Jesús. ¿Cómo de qué? ¿Ustedes creen que Jesús se pondría un tatuaje? ¿Jesús lo haría si estuviera en mi lugar? La respuesta obvia es no. No. Por lo tanto, ¿soy libre de hacerlo? Pero ¿me conviene? No. ¿Me edifica? No. ¿Me esclaviza? Sí. ¿Doy buen ejemplo? No. ¿Lo haría Jesús? No. Por lo tanto, ¿qué concluimos? No es agradable eso a Dios. No es agradable a Dios. Bueno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña en algunas cosas claramente lo que te desagrada y claramente lo que te agrada. Pero para otras nos has dejado principios en tu palabra que nos pueden ayudar a discernir si es agradable delante de ti otras cosas que no vienen aclaradas en la Biblia. Gracias porque hoy repasamos estos 5 principios y esperamos que los pongamos todos, cada uno de nosotros, en práctica cuando tengamos dudas acerca de hacer o no hacer algo. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos dejas en la Biblia y que a pesar de que quizá nuestra sabiduría personal sea muy corta, cuando estudiamos estos principios bíblicos y cuando los vivimos, pues delante de los hombres nos ven como sabios, como personas muy sabias. Y es que simplemente te estamos obedeciendo. Gracias, Señor, muchas gracias. Perdona nuestros pecados si en algunas de estas cosas te hemos fallado. Todos cometemos errores, nos equivocamos, pero ayúdanos para corregir, para mejorar aquellas cosas que se puedan todavía
cambiar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Señor. Amén. Amén.